Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Alta Gama. Mi nombre es Daniel Savo, Savo para los amigos. Estamos en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En 1706, el capitán Domingo de Acasuso decide construir una capilla honrando a San Isidro Labrador. Esa capilla estuvo en pie hasta finales del siglo XIX. La capilla que mandó construir el capitán Domingo de Acasuso tuvo que ser demolida por problemas estructurales. En su reemplazo se construyó la que es la actual catedral de la ciudad de San Isidro. San Isidro es una ciudad argentina cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes. Su casco histórico alberga la catedral, la Quinta Los Ombúes y la Plaza Mitre. La historia de San Isidro está íntimamente ligada con su catedral, ya que en 1706 el capitán Domingo de Acasuso fue autorizado a transformar la capilla particular de su hacienda en un templo público consagrado a Isidro Labrador, del que era devoto. Alrededor de la misma se fue formando el pueblo de San Isidro, pero a fines del siglo XIX hubo que demolerla por peligro de derrumbe. Fue reemplazada por la iglesia neogótica realizada por los arquitectos Jacques Dunant y Charles Paquin. Se inauguró en 1898 con sus 3 naves y planta de cruz latina en piedra y ladrillos, con vitró y rosetones franceses. En 1957, al crearse la diócesis local, la iglesia se convirtió en catedral y en 1963 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Bueno, Daniel, bienvenido al barrio. Barrio con historia, Mucha historia. Por acá se gestaron, hubo varios pasos de tropas que iban para Buenos Aires, volvían. No solo eso, sino la Quinta Pueyrredón, una quinta San Martín de Pueyrredón, una quinta con mucha historia. Y cerca el Tigre también, que tiene también muchísima historia. Bienvenido al barrio. Estamos en las barrancas de San Isidro, con una hermosa vista sobre el Río de la Plata. En esta zona es donde casualmente se originó el pueblo de San Isidro y hoy es su casco histórico. La Plaza Mitre, construida en 2 niveles, fue inaugurada en 1910. Su reloj de flores es famoso y aún está en funcionamiento. Esta plaza los fines de semana aloja una importante feria de artesanías urbanas. Al pie de la plaza está la estación San Isidro del Tren de la Costa. Su trayecto correspondía al ramal Retiro Delta del ferrocarril Mitre, construido entre 1891 y el 96. Desactivado entre las estaciones Borges y Delta a partir del año 1961. En la década del 90 se reactivó como Tren de la Costa. El casco histórico de San Isidro tiene 2 referencias arquitectónicas fundamentales. Una, como vimos, su catedral. La otra, la Quinta Los Ombúes. La Quinta Los Ombúes comienza con la repartición de tierras que hizo Juan de Garay en 1580. Pertenecía a una de las suertes de estancias que los pobladores recibieron para criar animales y cultivar alimentos.
Llegó como herencia a manos de Mariquita Sánchez de Thompson en 1812, que la conservó hasta 1829. En 1881 fue adquirida por el doctor Cosme B. Carvarela, haciéndole una serie de ampliaciones para finalmente, en el año 1925, recibir la última reforma de estilo neocolonial. En el año 2005 la quinta pasó al municipio por donación de la familia B. Carvarela. La Quinta Los Ombúes no solo es parte de la evolución del pueblo San Isidro, que creció en torno a su iglesia, sino que se transformó en custodio de la historia del partido, por ser sede del archivo histórico y fotográfico, donde recibe y clasifica material de registro civil, de dependencias municipales, tales como piezas manuscritas e impresos de gran valor histórico y testimonial, como las 7 cartas de Mariquita a su hijo Juan desde su exilio en Montevideo. El archivo fotográfico conserva alrededor de 2.800 fotos de distintas épocas, que han acercado a los vecinos y que reconstruyen hábitos, costumbres, tradiciones, gustos, edificios y paisajes de un pueblo en permanente crecimiento. El parque es muy importante como testimonio de la formación boscosa nativa de la provincia de Buenos Aires en peligro de extinción. La Quinta fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2007. Mi primer auto prescribió, fue robado. ¿Qué menos? Mi padre falleció cuando yo era muy joven, mi madre se volvió a casar y era de mi padrastro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer para dar una vuelta? Se lo tenía que robar, o sea, era robado. En todo caso, antes de la declaración, seguramente le hubiera dicho, no, este turro lo conozco, pero no he robado, señor. Un rastrojero. Industria Argentina doble cabina. Era como hablar de una primera línea, primera marca, pero industria nacional, una camioneta de lo que era hoy en día, motor gasolero. Un horror. Bueno, ¿cómo hacía para robarlo? Con un clavo. Le ponía un clavo en el tablero, hacía contacto, lo empujábamos 3 cuadras, 4 cuadras con los amigos y yupi, a salir de parranda, color celeste. La vuelta no era tan complicada, no había que empujarlo. Con el envión lo largábamos, le apagaba el motor, quedaba estacionado en la puerta de casa. Pero lo que tenía que calcular era que él se tenía que ir a trabajar, mi padrastro. Y si se lo dejaba calentito, como fue un día que se lo dejé 5 minutos antes, tocó el capó, dijo, este es el guancho de Alto. Y bueno, ese fue mi primer auto. Comprado fue un Fiat 1500. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Muy duro el oficio de periodista, pero especial para vagos. Vos no querés trabajar, hacete periodista. Siempre lo digo, no es que lo he dicho yo solo, he leído notas de algunos periodistas que dicen, y a mí no me gustaba trabajar. Claro, pero si no te gusta trabajar tampoco vas a comer. Tuve muchas actividades, pocas ligadas con la mecánica, pero antes de dedicarme al periodismo, fui socio de Néstor Salerno en la fábrica de autos artesanales, de los autos Lotus, los Maserati Monofaro, las Maserati 300. Lo que venía, Salerno te lo replica. Traías un canguro, una cebra, hacémela, le ponía ruedas si querías, lo que vos quieras. Jorge Ollevaqué, Martita, si lo estás viendo, fue no porque se empeñó, fue en cierta manera mi inspirador, mi padrino, ya que con él transitamos todo lo que es automovilismo clásico, histórico, y hoy en día tiene un pollo como es su hijo Gastón, que la tomó montada en cierta manera, tiene todos los contactos y él quizás sí va a poder vivir de esto. En principio yo no podía vivir del periodismo, por lo tanto dejé para los últimos años de mi vida, me quedarán 40, 50 más,
calculo. Y ahí sí, me dediqué de lleno. El personaje, bueno, vos sabés lo que es la televisión y si no lo sabés te das cuenta, tenés que llamar la atención. El éxito es cuando llamás la atención, de alguna manera, o con el ridículo. Quizás el ridículo te lleva a muy poco tiempo de televisión. El tema es sostener un personaje. Y dije, bueno, en los años 30, 40, ¿cómo era la vida? La vida era blanco y negro. Bueno, ¿cómo era la vida? Blanco y negro, había curas, y hoy en día curas ya vestidos a la vieja usanza no hay más. La tengo que pegar, voy a hacer el personaje de cura. Además que soy un admirador de los curas. Cuando falleció mi padre, que lo conté con el tema de mi primer auto, mi madre tuvo que salir a trabajar y yo no podía quedar en la calle. La calle era menos peligrosa, pero colegio de cura. Iba en el colegio de cura, me divertía, la pasé muy bien, me educaron, me pegaron un coscorrón. Yo tuve una infancia y una gran admiración hacia los curas, además de ser católico, pero con la cuota no al día. Entonces, la iglesia es como que, porque de chiquito, me acuerdo que teníamos premios. Vos ibas a la iglesia, a la misa de 9, te metían un sello acá, como ahora cuando vas al boliche bailable, y tenías derecho a ver las películas en blanco y negro. Tarzán, la de Charles Chaplin, si las habré visto. Bueno, ese es el motivo de mi personaje que admiro de los curas, que han hecho muchas cosas. Y además de haber visto de joven a Fernandel en la película Don Camilo, en donde era una serie que el cura del pueblo iba siempre contra el alcalde, che era socialista. Lasciamolo andare avanti. Possiamo anche fare la strada insieme, senatore. In fondo, di che ha paura? Siamo in piena distensione, no? Ma certo, venite, andiamo. Spero di rivederla presto, monsignore. Lo spero anch'io, senatore. Stia bene e buona permanenza. La historia se vuelve a repetir. Esa es la idea del personaje que pegó y pegó bien. Y pegó con mucho respeto. Si bien tengo algunos pocos detractores, porque bueno, no todos son perfectos. Otros dicen, no felicito. Muy bueno el personaje. Me hace bien, me hace sentir bien. Y eso es lo que trato. Estamos en Salta. Es una provincia argentina en donde a una altura de unos 3.000 a 4.000 metros prácticamente se encuentra este salar. Se llama el Salar Grande. Si algún día, ya jubilados, agarran un mapa mundo, lo dan vuelta y ponen el dedo, voy a viajar acá, no, vengan a Salta y disfruten. Nos van a atender muy bien, van a disfrutar de esta naturaleza y van a ver qué chiquito que somos con respecto a todo esto. Que Dios los bendiga. RSA El Comercio Seguros presenta Evolution, la nueva denominación para nuestra línea de productos y servicios de clase mundial. Un concepto inspirado en 300 años de trayectoria que fueron posibles gracias al perfeccionamiento continuo. www.rsagroup.com.ar. Una de las preguntas que generalmente me hago, el por qué el chip que tengo de los clásicos. ¿Por qué el chip de los clásicos? Porque quizás no evolucioné. Y porque además me educaron que las cosas tenían que durar. Hay casos hoy en día que voy a una casa de antigüedades y veo una muñeca de porcelana perfecta. Yo la historia de esa muñeca de porcelana la conozco a la perfección. Tomá, nena, tomá, Sandrita, te la regalo. Sandrita hacía así, la dejaban, se la tenían, le daba un beso e iba a una alacena puesta adentro. Mamá, quiero jugar a la muñeca. No, la muñeca se rompe, no.
Entonces los juguetes te tenían que durar toda la vida. El auto no se cambiaba como hoy en día. El auto lo usaba y en algún momento lo cambiaba. Entonces me quedé con el tiempo y además me quedó lo que más admiro de los autos viejos son los autos chiquitos y son los autos de carrera. Yo iba al autódromo y lo veía a Fangio acá. Yo parado y Fangio estaba acá, Froilán González estaba acá, Príncipe Vira estaban acá, Alberto Ascari estaba acá. Mientras que los autos grandes, los de calle, que hoy en día sí son clásicos, los tenía que mirar así. O sea, le había pescado la onda a esos autos. Y además, ya te digo, debe ser un chip, porque en el auto clásico también hay muchos segmentos. El auto clásico que hoy en día brilla, no es un auto de mi agrado, porque es como encontrar una señora de 60 años con las tetas hechas. Entonces decís, sí, le queda bien, pero hay algo que no me va. O la mujer, a mí me encanta que se vea alguna cana. Lo retro me enloquece, me gusta. Mi mujer, yo particularmente, no la conozco, porque tiene casi 70 años como yo y siempre está impecable teñida. O sea, ¿cómo será con las canas? Bueno, a mí me quedó ese chip. Y bueno, con mi mujer lo he hablado, déjame verte algún día con las canas. No negocia. Ese es el motivo de los autos clásicos. Y además porque era el objeto que yo quería tener y no lo podía tener. Tener un auto no lo tenía cualquiera. Uno andaba en colectivo, en mucho transporte público, y después sabías que para ganarte alguna minita tenías que tener auto. El desastre que ha hecho el Peugeot 4x4, el Peugeot 4.3, el Burbar Isabela, tenían levante. Y la metodología, los que peinan canas como yo, 70, 80, se acuerdan perfectamente. Había que operar de a dos. El que manejaba podía ser lindo, más o menos lindo, no tiene importancia, pero el que se tenía que largar del auto para hacer el chamullo tenía que ser buen mozo. Bla, bla, dónde vas, te acompaño, te acerco. Bla. Toda una historia, otra época, que la viví plenamente. Hoy en día ya todo cambia. En el mundo del coleccionismo, fundamentalmente el coleccionismo de autos, hay algunos términos que se prestan a discusión. Auto histórico, auto clásico, auto antiguo. Empecemos por el más fácil. El auto antiguo, como su nombre lo dice, es un auto antiguo, que requiere una cierta cantidad de años desde que se fabricó. En general se toman de 30 años en más, o sea, un auto de menos de 30 años, inclusive para ser un clásico, que ya vamos a ver más adelante, no califica, tiene que tener mínimo 30 años. Entonces el único mérito de un auto antiguo es el paso del tiempo. Cualquier auto de más de 30 años es un auto antiguo. Los autos clásicos, y antes de entrar en lo que son los autos clásicos, tratemos de razonar qué es algo clásico. A mi entender, algo clásico es algo que trasciende las modas, que es independiente del paso del tiempo, que su buen diseño, que su buen gusto, que su buena arquitectura trasciende los siglos inclusive. Llevado estos conceptos de clásico a cualquier manifestación artística, ya sea literatura, pintura, música, entendemos perfectamente cuando estamos hablando de algo, de un clásico. En el caso de los autos, bueno, estos mismos conceptos también se aplican. Un clásico debe ser un auto que, fabricado hace décadas atrás, hoy siga siendo percibido como un diseño bueno, como algo agradable y lindo a la vista, hermoso a la vista. Pero en el caso de los autos también se agregan otros factores que también influyen para que un auto sea declarado, entre comillas, clásico. Por ejemplo, que se hayan hecho pocas unidades, por ejemplo, que tenga algo que lo identifique y que lo separe del resto de los autos de su época. Sin embargo, estos aspectos tienen más que ver, en mi opinión, con el valor que tiene el auto y no con su clasicismo. Por otra parte, entonces ya podemos establecer que un auto clásico debe ser un auto antiguo. ¿Para qué? Más que nada para que el paso del tiempo nos abstraiga de la época en que fue fabricado y poder analizarlo y poder evaluarlo con los ojos del presente. Aunque hay gente que hoy ya, cuando aparece un auto 0 kilómetro, en casos muy especiales, se anima a decir: este auto va a ser
un clásico en el futuro. Y puede ser que así sea, puede ser que así sea. Por otra parte tenemos los autos históricos. ¿Cuál es el único requisito en un auto histórico? Como su nombre lo indica, tener historia. La historia puede estar dada no de 30 años para atrás, puede estar dada de hoy para mañana. Por ejemplo, en el momento que el Papa Francisco nos visite y se lo transporte en algún vehículo, al día siguiente de ese hecho, ese auto ya va a ser un auto histórico, aunque tenga un día de haberse producido ese hecho histórico que lo marca. Como síntesis de estos tres conceptos podemos dar un ejemplo. El Mercedes-Benz W196 de carrera, que fue campeón de Fórmula 1 en el año 1954 y 1955 con Juan Manuel Fangio. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este ejemplo? Primero, es un auto histórico. ¿Por qué es histórico? Porque fue campeón del mundo en manos del quíntuple Juan Manuel Fangio. Segundo, es un auto desde ya antiguo, es un auto de los años 50. Y tercero, es un clásico. ¿Por qué? Porque para su época era un diseño totalmente distinto al resto de la categoría, un diseño agradable, un diseño de avanzada, un diseño que hoy todavía tiene vigencia. Querido Aldo, ¿por qué brindamos? ¿Por San Isidro? ¿Por los clásicos? ¿Por el periodismo? Por la vida. ¿Por la amistad? Por la amistad y por la vida. Dale. La vida es uno de los dones más preciados. Además hay que saberla jugar. Hay que saberla jugar. Te pusiste muy serio. No, porque es un brindis muy, muy amplio la vida. Yo que transcurro ya los 70 y tengo a mi madre viva, que me da unos dolores de cabeza, pero tiene 94, me doy cuenta de que sí, un soplo. Y si ese soplo lo jugás mal y tenés conciencia, te arrepentís, y arrepentirse es feo. Pero hay que arrepentirse, seguro, arrepentirse es feo. Entonces, seguro. El brindis es por la vida, por todo lo que nos da, la amistad, momentos lindos, momentos malos. Que siempre también comento que el momento lindo uno lo genera. Hay que ayudarlo, claro. Hay que generarlo. El momento malo viene solo. Es imposible decir que no venga el momento malo. Te golpea la puerta o te la patea. Y entró. Y entró. Salud. Salud. Salud.